¿Qué es ser líder? Se nace, se hace, se aprende. ¿Hay un solo camino al éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Solo buscamos el éxito? ¿Disfrutamos del camino? ¿Hay un solo camino? ¿Hay un solo camino? No, Marta, no hay un solo camino. Tenés que descubrir el tuyo. Yo te puedo contar el mío, lleno de altos y bajos, lleno de experiencias positivas y negativas, lleno de gente que quiero mucho y que colaboró de alguna manera a que hoy pueda estar donde estoy. Soy Pamela Spolidori, nací en el 86, tengo 2 hijos y soy líder de una red de trabajo. No fue fácil llegar a donde estoy. La vida que soñaba, la vida que estaba en mi cabeza. Pero te cuento mi carrera. Quédate escuchando esta historia, porque todo comenzó con un Hola Marta. Hola Marta, ¿cómo te va? Hola Marta, ¿cómo te va? Hola Marta, ¿cómo te va? Bienvenidos y bienvenidas a una familia muy normal. Primer capítulo. Soy Pamela Spolidori, nací el 2 de septiembre en una familia de padres muy jóvenes. A los 2 años nace mi hermano Nahuel y al tiempo mi hermano Leo. Hasta ahí arrancamos viviendo a lo que llamamos el ranchalé, porque no era ni un rancho ni un chalet. Tiempo después, como yo iba a preescolar, mi papá y mi mamá construyen una casita en González Catán. El terreno se lo había dado mi abuela y con mi tío y mi papá fabrican nuestra casa y nos vamos a vivir ahí. Tengo recuerdos como muy puntuales de mi infancia, sobre todo cuando arranqué preescolar, que mi abuela vino a visitarme ese día, me llevó al jardín. Recuerdo que era una zona muy arbolada, que teníamos mucho pasto en la casa. Y particularmente recuerdo puntual cuando nos fuimos de esa casa una noche con mi mamá. Si quieren se las cuento. En González Catán recuerdo que mi papá tomaba todos los fines de semana. Hay un día particular, una noche, que mi papá estaba tomando en el medio del comedor y que mi mamá estaba muy nerviosa. O sea, yo podía percibir que mi mamá estaba muy nerviosa. Mi hermano Leo todavía no tenía ni 1 año. Y la realidad es que mi mamá quería ir a comprarle una cerveza a mi papá, pero mi papá quería que yo me quedara con él y mis hermanos también y que mi mamá fuera sola. No sé qué pasó, cómo sucedió, pero mi mamá convence a mi papá que la dejara llevarnos a nosotros 3 al kiosco que estaba en la esquina. Yo siempre supongo, esa es mi historia que me cuento, que mi papá entendía que mi mamá quería rajarse. Así que eso sucedió. Vamos al kiosco, que era conocido de la familia, y en ese momento mi mamá simula, porque vemos que mi papá nos estaba mirando, y cuando simula que estaba comprando, lo que sucede es que empezamos, nos lleva un auto de algún conocido a la ruta y nos deja ahí por temor. Esa noche empezamos a caminar por la ruta haciendo dedo, mis hermanos y yo con mi mamá, y yo la veía a mi mamá llorando muy, muy desesperada, y veo que para hoy, entiendo que es un Falcon, en donde nos subimos y nos llevan a la casa de no sé quién. Esa noche fue la última vez que desde chiquita vi a mi papá y a mi mamá juntos, y ahí empezó como un recorrido súper loco para cualquier niño, digo yo, porque llegamos, mis tías a mi mamá la llevan a un lugar que hoy entiendo que es donde la gente que está en la calle puede ir. Y estaba mi mamá conmigo de la mano y mi hermano Nahuel y mi tía o mi tío, no recuerdo quién, llevando a Leo en brazos.
Cuando llegamos a ese lugar donde supuestamente nos íbamos a quedar para dormir, porque nadie quería cuidarnos o darle un lugar a mi mamá biológica porque tenían miedo por mi papá o tenían miedo como cualquier familiar que dice, yo no quiero un quilombo en mi casa. Y la realidad es que entramos, recuerdo patente, que sobre las camas había 2 chicas que se estaban revisando y se sacaban los piojos. La cara de mi mamá nunca me lo voy a olvidar, que dijo, acá no me quedo, y se fue. No recuerdo bien dónde paramos esa noche, pero sé que a las semanas fuimos a la casa de mi bisabuela, la abuela de mi mamá. La peor decisión de mi vieja, pero supongo que era el único lugar que podía. En ese lugar mi mamá empieza a trabajar, lo que nosotros empezamos a pasar mucho tiempo con esta mujer, la cual me obligaba a bañar a mis hermanos, me pegaba, pero pegaba marcas, chicos, o sea, marcas. Nos dejaba marcas, a mis hermanos también. Había muchos adultos, la señora no estaba sola, todos veían cómo nos trataba, pero se ve que era normal en la época pegarle de esa manera a los niños. Así que un día mi vieja se va a trabajar, divina, no me olvido nunca, una pollera, unas bucaneras, unos rulos, porque mi vieja espectacular, divina. Esa fue la última vez que la vi. Justo al otro día o al otro, cuando mi hermano del medio empieza a preguntar por mi mamá, había como un rum rum en la familia que era dónde estaba Claudia. Bueno, Claudia se había ido. Y al tiempo cae mi abuela a visitarnos, Eva. La idea de mi abuela Eva era llevarnos a nosotros 3, ya que la habían llamado porque mi mamá se había ido y nos había dejado a nosotros 3. Pero mi bisabuela tenía un plan, que era quedarse conmigo porque decía que yo ya limpiaba, con 6 años, limpiaba y que le servía, o sea, tipo doméstica. Cuestión es que mi abuela, recuerdo muy patente una mesa, mi abuela se hace como medio la descompuesta, le pide un vaso de agua, nos fuimos con lo que teníamos puesto y nos fuimos. Ahí empezamos a beber con mi abuela en Montes de Oca, en ese lugar en donde les puedo asegurar que hemos pasado como 6 inundaciones y hoy como adulta digo, nosotros nadábamos en las inundaciones. Era muy divertido para nosotros niños y hoy como adulta puedo pensar en la cara de mi abuela. Pero si yo les digo que fueron espectaculares para mí las inundaciones, ustedes no me van a poder creer porque real es uno de los recuerdos más lindos, más divertidos que tengo con mis hermanos. Peligrosos, si los veo hoy, pero realmente muy divertidos. La abuela nos dejaba por la noche cuando se iba a cuidar ancianos con la abuela Tota. La verdad que la abuela no ganaba mal, por lo que yo interpreto, alquilaba ahí en Montes de Oca y tenía como de sostén a sus amigas, por ejemplo, la tía Pocha, que hoy le digo tía porque obviamente sus hijas, mi tía Pocha, la tía Liliana, que era hermana de la abuela, el tío Rubén, que es hermano de mi abuela, o el tío Fernando, pasaron a ser el sostén. La típica que cualquiera dice, los hermanos de tu mamá, bueno, los hermanos de mi abuela pasaron a ser mis tíos. Tengo para contarles 1.000.000 de historias que seguramente se las voy a ir contando de ellos porque son muy particulares todas, pero hay algo que no les conté. Cuando vamos a la casa de mi abuela, en Montes de Oca, me entero que mi papá estaba preso. Recuerdo la llamada de teléfono de mi abuela con el abogado. La casa que les conté que teníamos se termina vendiendo para poder pagar abogados.
Con esa ganancia de esa casa, lo único que nos quedó fue una cama cucheta de caño que mi abuela nos compró porque no teníamos dónde dormir. Así que ahí arranca la experiencia de una nena de 7 años que conoce un penal, mis hermanos también, y ahí quiero hacer hincapié, porque mi abuela me lleva al penal porque yo quería ir a ver a mi papá, sin pensar, porque un niño de 7 años no puede imaginarse lo que va a suceder. Las filas de muchas mujeres, son muy pocos los hombres que vos ves que van a un penal. Yo podía ver todas mujeres con todos niños haciendo colas con bolsos, porque mi abuela, mi papá, la primera vez que cayó preso, sí, ya les voy a contar que es más de una vez, era como, mi hijo está preso, hay que llevarle de todo. Y eran bolsos y bolsos y bolsos de cigarrillo, de mercadería, de maquinitas de afeitar. Y yo dije, sí, quiero ir a ver a mi papá, por supuesto. Hacer esa cola, levantarte a las 4 de la mañana, ir en micro, pasar frío. Y cuando entras a un penal, no importa la edad que tengas, si tenés 60, tenés 5 o sos un bebé, lo que vas a vivir es horrible. El maltrato, el estar desnuda con 7 años, sí, te ponen completamente desnuda, te hacen toser, porque hay mucha gente que no solamente a los menores, sino también los adultos, se introducen cosas en sus partes íntimas, entonces te hacen toser, te hacen inclinarte, te revisan con guantes de muy mala manera, con un destrato. Si ustedes me tendrían que preguntar si sabiendo lo que va a pasar, iría a un penal, les diría que no, porque realmente es feo, pero también entiendo que tienen que recibir visitas, por supuesto, pero hoy le diría a todas las mamás y a todas las familias que tienen la oportunidad de elegir por el niño, que no lo lleven. Porque las secuelas que te deja el cómo te llevan de un calabozo al otro, porque vos sentís que son calabozos, en realidad son pasillos, pero como niño no lo podés interpretar. Vas pasando un pasillo, tal otro, tal otro, tal otro, tal otro, hasta que llegas a un salón en donde te sentás en una mesita y compartís cuando vienen con el familiar que vas a ver. Ir a verlo a mi papá era que le preguntara a mi abuela qué había dicho el abogado, qué iban a hacer, comer con él, pasar el día e irte. Cuando nos íbamos, las primeras veces mi abuela lloraba, mi papá saludaba, y yo me iba de ahí como una situación fea. Las mujeres las separaban con los niños. Me acuerdo de muchos chicos llorando porque después de todo el día en un lugar encerrados, en ese momento, no sé cómo será ahora, no había juegos, no se podían entrar algunas cosas. Realmente todo lo que ingresabas te lo revisaban entero. Llegabas a un sándwich de milanesa para compartir, te lo abrían entero. Faltaba que le den un mordisco. Realmente fue una experiencia fea que viví hasta los 15 años, porque siempre elegía volver a ir a ver a mi papá. Era muy loco. Y mi abuela, cuando yo le decía que quería ir o podía llevarme, me llevaba. Si me pongo a pensar, entonces mi vida pasa por nacer, estar entablada en el Ranchalé, pasamos a vivir a González Catán, nos fuimos, tuve un periodo ahí con mi mamá, se va, estoy en la casa de la abuela Petro y ahora 7 años me encuentro en la casa de la abuela donde la vida era normal, en donde teníamos una rutina, íbamos al colegio, estaba también mi padrino, el hermano de mi papá, tenía mis primos, los podía ver, estaba la abuela, la tía, la abuela laburaba todas las noches, había tranquilidad, o sea, le habíamos cambiado la vida a mi abuela con 3 niños, pero yo notaba que había una tranquilidad familiar,
pese a que cada 15 días íbamos a ver a mi papá, que era la gran preocupación de mi abuela. Y no solamente nosotros le habíamos cambiado la vida a la abuela, sino que la vida a nosotros nos cambió gracias a la abuela. Teníamos un lugar calentito donde dormir, ya nadie nos pegaba, no me obligaban a bañar mis hermanos, mi abuela hacía toda esa parte. Pero un día particular, mi abuela cambia su cara. Mi abuela es muy expresiva. Mi abuela Eva cambia su cara y arranca una preocupación que a mí como nena, que había pasado por todo lo que ya les conté, me da una alerta. Hoy como adulta sé que mi papá se había fugado y que era un problema. ¿Dónde estaba mi papá? ¿Qué había pasado? Y eso es como que cambió esa tranquilidad familiar que había. La familia venía, todos preocupados, todos buscando dónde estaba mi papá. Y resulta que mi papá, cuando se fuga, la realidad es que no sé muy bien la historia, lo que sí sé es que él cumplió su condena porque vuelve a estar preso al tiempo, mucho tiempo después les contaré, pero sí cumplió su condena por su fuga y por haberse fugado también le agregaron años y tiene todo cumplido, digamos. Recuerdo que un día mi abuela se va, entiendo hoy que lo fue a ver. Mi papá había encontrado un lugar donde era todo un cañaveral en González Catán y en el medio del cañaveral había un cuartito. Mi papá ahí estuvo unos meses hasta que viene el dueño de la propiedad. Y mi abuela, que como les dije, laburaba todas las noches de lunes a lunes cuidando ancianos, le propone al dueño comprarle el terreno en el cual hoy está su casa. Así que ahí arranca otro capítulo de mi vida, que sería cuando nos mudamos con mi abuela a González Catán. Pero eso es para el segundo capítulo. Quédate, Marta, y espera el segundo capítulo, que te voy a contar un poquito más de mí. Marta, apretá la campanita, suscríbete y deja tu comentario.